Buenos días. Empezamos con una pregunta. ¿Qué relación tienen estas tres imágenes? Esta y esta. Un barco oceanográfico, un grupo de suricatas y una escultura o una estructura. Miren, en el capítulo anterior, en la primera parte, terminamos diciendo que estaba demostrado que la radiación ultravioleta llegaba a la superficie terrestre, cosa que no estaba reconocida ni contradecía las versiones oficiales, sobre todo de la NASA y de otros estudios. Esto tiene unas consecuencias, y esto es lo que vamos a tratar ahora. ¿Qué consecuencias va a tener o tiene sobre usted, sobre la biosfera y sobre este planeta? Lo primero, aprovecho esta imagen para tratar un concepto que creo equivocado. Porque si partimos de conceptos equivocados, lógicamente vamos a llegar a conclusiones falsas. El famoso agujero de la capa de ozono. Esto nos han dado a bombo y platillo, el famoso agujero, el agujero de la Antártida y el agujero y dale con el agujero. Miren, aquí tienen ustedes esta imagen. Esto era un zapato. Ahora no es un zapato. Era un zapato. Esto no es un zapato. Ahora es la obra de Tomeu Lamo titulada C622, la media pareja C622. Pero cuando esto era un zapato y le salió este agujero, es consecuencia del roce constante de esta superficie con el suelo, se fue desgastando, completamente se fue desgastando, y en la zona más delgada pues se hizo un agujero. Pero no es que solamente se haya deteriorado en esta zona donde está el agujero, es que fue un deterioro continuo por el rozamiento. Y en este caso la atmósfera ha ido perdiendo. Si se sale un agujero en algún sitio, es que naturalmente allí hay menos, pero esto significa que en todo el resto de la superficie terrestre también ha disminuido el ozono. Queda claro este concepto y esto lo vamos a demostrar. Lo ha demostrado ya con los estudios que analicé en la primera parte, que se hicieron en diferentes partes del planeta y coincidieron con los mismos resultados. De manera que este agujero representaría, aquí está la zona de la Antártida, pero nosotros estamos en otros sitios que también se ha erosionado. Bien, vamos a resumir ahora el impacto de la radiación ultravioleta sobre la biosfera. Y me centro, hay muchos estudios, vean ustedes estas imágenes y naturalmente unos se copian de otros, y rayos ultravioleta amenazan las especies marinas. ¿Qué impacto tiene la radiación ultravioleta sobre la vida marina? Bien, al final todos vienen a decir lo mismo, porque unos se copian a los otros. Organismos oficiales como el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues copia lo que dice la OMS y la OMS copia lo que dice la NASA, y al final todos van a decir lo mismo. Y aquí tenemos un estudio de dos investigadoras del Centro Superior de Investigaciones Científicas, patrocinado y subvencionado por el Estado, Moira Llabrés y Susana Agustí. ¿Qué han hecho estas señoras? Pues han investigado 1.784 evaluaciones experimentales de la vida marina en relación a la radiación ultravioleta. Vamos a ver cómo lo han resuelto. Dice, sin embargo, el papel de la radiación ultravioleta de longitud de onda más corta, 280-315, es aquella que decían que no llegaba a la superficie, como posible causante del deterioro global y generalizado de los ecosistemas marinos, no se había cuantificado hasta el momento. De manera que no tenían datos. Y entonces, ¿cómo lo han resuelto? Pues aquí lo dice, con experimentos en laboratorio. Han cogido larvas de peces, algas, etcétera, marinas, crustáceos, y entonces los han irradiado con radiación ultravioleta y han visto su impacto. Más valdría que se hubieran comprado un aparato de estos de $10.000 y puesto in situ y ver si llega o no llega radiación, pero no, utilizaron un aparato en el laboratorio. Bueno. Dice,
Los resultados de este estudio revelan que el aumento de los niveles de radiación ultravioleta B han generado un incremento importante en las tasas de mortalidad de los organismos marinos, corales, crustáceos, larvas y huevos de peces. Por ejemplo, una de las evidencias que presentan es que cuando se reduce la exposición de estas larvas de peces, como el bacalao, la anchoa y otros organismos, la tasa de mortalidad disminuye un 81%. Es importantísimo, son animales de estos que sirven para comer, ¿no? Y los tenemos en las pescaderías. En cambio, un incremento de la radiación ultravioleta B de un 15% resulta en un deterioro de los organismos marinos de un 59%. Entonces ya no hace falta insistir más. Reduces la radiación ultravioleta y vemos los efectos. Aumentas la radiación ultravioleta y vemos los efectos perjudiciales. Esto queda claro. Pues como dije como biólogo jubilado, que la radiación ultravioleta tiene como consecuencias en los humanos, entre otras cosas, la producción de melanomas, cánceres de piel. Entonces nos vamos a ver si esta afirmación se corrobora por la información oficial. ¿Y dónde nos vamos? Pues al Ministerio de Sanidad y nos vamos a la Organización Mundial de la Salud. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Aquí tienen ustedes un titular. La OMS presenta el primer informe mundial sobre la visión. Al menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera. Bueno, y cuando nos vamos a este artículo, que les pondré el enlace, resulta que dice cuáles son las causas de estos problemas visuales. Y dice: una población creciente en el número, cada vez más envejecida, la miopía, retinopatía diabética, detección tardía y ni una sola palabra de la radiación ultravioleta. Organización Mundial de la Salud. Pero, podría ser un fallo, nos vamos al Ministerio de Sanidad. También les pondré el enlace. Habla de las cataratas y tal, que es una de las otras cosas que produce, ahora veremos, la radiación ultravioleta puede producir cataratas en los ojos de los humanos. Y entonces explica todo esto y ni una sola palabra de que una de las causas sea la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué hacemos? El informe de la Clínica Barraquer de Barcelona, que de esto de oftalmología sabe mucho, publican un artículo, les pondré el enlace, sobre los factores de riesgo de las cataratas, y habla de un factor de riesgo que sería la exposición del sol. Esto nada menos está firmado 5 profesores, 5 catedráticos de diferentes universidades, no son aficionados. Y dice: las cataratas es una patología compleja en la que desempeña un papel importante factores genéticos como también ambientales, como la exposición a la radiación ultravioleta. 5 catedráticos de diferentes universidades. La Organización Mundial de la Salud no tiene ni puta idea. Lo mismo que el Ministerio de Sanidad. Y aquí tienen otra estadística de la misma empresa oficial que nos dan los casos de cataratas, la evolución de casos de cataratas desde el 2011 al 2016. De manera que aumentan los casos de cataratas, aumentan los casos de melanoma. Nos vamos a centrarnos en el melanoma, porque vamos muy rápido, porque si no el vídeo sería demasiado largo, podría estar 2 horas hablando sobre este tema. Sociedad Española de Oncología Médica. La incidencia del melanoma aumenta en España y llegará a 7.474 nuevos casos en el 2022. Y una página oficial también de estadística de melanomas, la pueden ver ustedes en pantalla, ahora se la enseño, y basta mirar que
desde el 2006 al 2023, pues ha ido subiendo constantemente los casos de melanoma. De manera que aquí tenemos otra prueba de que anualmente los efectos de la radiación ultravioleta se están dejando notar sobre la piel. Otra cosa es lo que dice el satélite, pero sobre la piel de los humanos que viven sobre la superficie terrestre sí que notamos las consecuencias. ¿Y qué dice la NASA de todo esto? De la capa de ozono y de la radiación ultravioleta. Pues vamos a viajar al satélite este de la NASA. Miren, para entender esto tenemos que ser surrealistas. A lo mejor Salvador Dalí lo entendería. Yo, como tengo una forma de razonar lógica, pues me es muy difícil entenderlo. Y parece que lo explican de una manera muy sencilla. Basta ver el titular. El agujero de ozono continúa reduciéndose en el 2022. Si usted se queda con el titular, dice, esto va bien, se reduce la capa de ozono, el agujero, por lo tanto, el ozono se recupera y todo va bien. Tranquilo. Aquí solo faltaba poner, permanezcan tranquilos que lo tenemos controlado. Pero claro, a mí me gusta leerlo, ¿no? Y les pondré el enlace, ustedes lo pueden leer completo. Dice, esta área agotada de la Antártida, de la capa de ozono sobre el polo sur, fue un poco más pequeña que el promedio del año pasado. Va bien, es decir, se ha reducido, pues todo va bien. Bien, pero continuar leyendo a ver qué pasa, ¿no? Dice, cuando el sol calienta a final del invierno, el cloro y el bromo inician reacciones químicas que destruyen el ozono. ¿Se recuerdan que lo que decíamos de los aerosoles de la ingeniería genética, que tenían cloro, bromo, yodo, etcétera, los halógenos? ¿Se acuerdan? Por aquí lo cita de pasada, claro. Porque en la Antártida nadie está tirando cloro y bromo en la atmósfera, ¿verdad? ¿O sí? Bueno. Y dice, agarraos bien, que vamos a intentar ordeñar esta frase. Y tienen unos aparatos para detectar el nivel en diferentes zonas del mundo de la cantidad de ozono. Esto se pone interesante. A nivel mundial, el promedio total de las columnas de ozono es de unas 300 unidades Dobson. Bien, 300, pongamos, ¿eh? El 3 de octubre del año pasado, del 22, los científicos registraron el valor más bajo de la columna de ozono sobre el polo sur, de 101 unidades, 3 veces menos de ozono. Es decir, 3 veces menos que el nivel que el resto del mundo. Que por cierto, dice, es un patrón muy similar al del año pasado. Pero en el titular nos dice que no, que se ha reducido respecto al del año pasado. Pero bueno, dejemos este pequeño detalle. Es decir, si hay menos ozono, quiere decir que hay más radiación ultravioleta. El agujero debía ser mayor. Lo repito por si no lo han entendido. Si sus aparatos detectan que hay menos ozono, quiere decir que la radiación ultravioleta tiene que ser mayor. Cosa que a mí no me liga. Y otra cosa, si el ozono de la Antártida, que tienen tanto interés en mirar el ozono de la Antártida, disminuye, pues también, por lo que le he dicho, por aquella fórmula del zapato, pues también debe disminuir en el resto del planeta. Pero esto no lo mencionan. Es decir, que solo disminuye la Antártida, pero no, en el resto del planeta todo va bien. ¿Y por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que nos mienten de esta manera? Y nos dejan descolocados. Pues ahora se lo explico. Pues miren, hoy he decidido no terminar este vídeo hasta que no aclaremos este problema existencial. A ver si estos dos señores que cité en la primera parte del vídeo y este profesor de biología jubilado tenemos razón o
Resulta que la NASA, la Wikipedia y la Organización Mundial de la Salud y el Centro Superior de Investigaciones Científicas tienen razón. Pues vamos a aclararlo y no voy a apretar el botón hasta que no aclaremos. Y por esto, cuando tenemos una de estas dudas, vamos a consultar al oráculo, a Wikipedia, que para mí Wikipedia tiene un nombre como de una vaca, no sé por qué, lo asocio ya a una vaca. No a una biblioteca, sino a una vaca. Porque te acercas lentamente, lo vas leyendo, lo vas acariciando y lo vas ordeñando. Y ahora es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Wikipedia y lo vamos a ordeñar. A ver qué nos da de sí. A ver la leche que sale, a ver si es buena leche o es mala leche, entre comillas. Pues vamos allá. Una cosa interesante es que Wikipedia tiene una página que explica cómo medir la radiación ultravioleta y la incidencia sobre las personas. Digo, fantástico. Y es, si ustedes buscan radiación ultravioleta, índice de radiación ultravioleta. Tienen el índice UV. El índice UV está diseñado para ver la cantidad de radiación que llega, para avisar a las personas pues que no vayan a tomar el sol, hay un peligro de, en fin, de que se queme, ¿no? Un índice. Dice, el propósito del índice UV es ayudar a las personas a protegerse eficazmente de la radiación ultravioleta, que tiene beneficios para la salud con moderación, se refiere a las longitudes de onda largas. Pero en exceso causa quemaduras solares, envejecimiento de la piel, daños en el ADN, cáncer de piel, inmunosupresión, recuerden, lo mismo que la inyección, y daño en los ojos como las cataratas. Bien, esto lo dice el Sancta Sanctorum de Wikipedia, por lo tanto no podemos discutirlo, ¿verdad? Lo mismo que el de la Clínica Barraquer, con 5 profesores universitarios que coinciden en lo mismo. Bien. ¿Y qué técnica emplean para esto? Tiene una fórmula que se pone aquí arriba, una fórmula complicadísima, pero les resumo diciendo que hacen, cogen la radiación, mezclan, digamos, un producto, o incluyen esta ecuación, la radiación que llega más los efectos que produce, y entonces esto lo combinan y hacen una fórmula. Dice, no se puede relacionar simplemente con la radiación en vatios por metro cuadrado, porque la ultravioleta de mayor preocupación ocupa un aspecto de longitudes de onda entre 295 y 325, y las longitudes de onda más cortas ya han sido absorbidas en gran medida cuando llegan a la superficie terrestre. Entonces esto ya no lo tienen en cuenta, porque han sido absorbidas, entonces ya lo obviamos. Muy bien, fantástico, ¿no? Y aquí lo dice, siendo las longitudes de onda más cortas, mucho más dañinas. Pero ellos lo ignoran. Y señala al investigador Diffey, aunque el agotamiento del ozono ahora está dando como resultado valores más altos. Fíjense en este detalle. Dos cosas, aquí solo subrayo, se basan en los estudios de Diffey y dice, aunque el agotamiento del ozono ahora está dando como resultado valores más altos. Hostia, pues está contradiciendo a la NASA, que los valores, el agotamiento de ozono está dentro de los resultados, dando resultados, valores, están reconociendo que el ozono se está agotando. Interesante, ¿no? Pero fíjense en este del Diffey, que ahora vamos a por él. Y dice, el valor dado en los informes meteorológicos puede ser una predicción basada en el modelo informático. No es una fórmula cualquiera, ¿no? Se basa en un modelo informático. Y esto puede... punto. Y esto puede ser un error. Es decir, que utilizan un modelo informático y esto puede ser muy malo, puede ser... Pues claro, ya lo dijimos en la primera parte, que utilizaban modelos informáticos del satélite, con el Photoshop, hacen unos cálculos, y dicen, no, pues abajo no puede llegar. Pero entonces los investigadores que hicieron la investigación en el
capítulo anterior, pues vieron que sí, el aparato que no estaba domesticado, pues lo señalaba, ¿no? Ah, no, puede introducir un error. Claro que introduce un error, joder. Dice, las predicciones se realizan mediante un modelo informático que tiene en cuenta los efectos a la distancia Sol-Tierra, el ángulo genital, la cantidad total de ozono y la profundidad tópica. Es decir, que tiene en cuenta la cantidad total de ozono. Pero si dices que no hay, en los que no llega, pues ya introduces un error que los cálculos, por muy matemáticos que sean, y por mucha inteligencia artificial que hagas, y por mucha informática que tengas, pues ya el resultado es falso. Pero ahora vamos a este señor que han nombrado anteriormente, al Diffie. Pues miren, les refresco la memoria. Este es el gráfico que utilizamos en la primera parte y quiero que lo observen bien. Miren, estas curvas rojas y negras son los de los investigadores que hicieron, comentamos en el primer capítulo. Pero el señor Diffie, con lo cual se basan los modelos del Instituto para el Cambio Climático y la OMS y todos los centros oficiales, se basan en este señor, en los estudios que hizo este señor de hace 20 años. Ya antiguo, ¿no? Pero siguen utilizando estos datos. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice este señor? Fíjese en la gráfica verde. Resulta que estas, la C y la B, llega un momento a nivel del suelo pues que ya no encontramos. Mientras que estos señores sí, y claro, utilizan los valores dados por el señor Diffie y claro, entonces los resultados completamente erróneos que no tienen nada que ver con la realidad. Y ahora que ya terminamos, les enseño la foto esta de los uricatas, porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué pasa esto? Si es una cosa tan importante y no nos avisan de lo que está pasando para protegernos y dicen que están trabajando para nuestro bien y nuestra salud y el beneficio de todos. Pues estos señores tienen la respuesta. ¿Qué hacen los uricatas? Los suricatas. Pues cuando ven el peligro, avisan y se protegen. Y nosotros en nuestra sociedad tenemos algunos suricatas que nos avisen de lo que está pasando para protegernos. Claro, en nuestro rebaño, en nuestra tribu, resulta que los organismos oficiales nunca han hecho este papel. Y entonces hemos tenido que recurrir a otras entidades o organizaciones que nos han avisado. Por ejemplo, la organización Greenpeace. Me refiero a la organización Greenpeace en sus primeros años, que se dedicaba a poner en la palestra estas agresiones al medio ambiente. Su buque insignia, Rainbow Warrior, que estuvo en el Océano Índico y en Australia protestando contra contra muchas cosas, pero entre la última que hizo fue una protesta contra las pruebas nucleares del gobierno francés en el atolón de Mururoa. Yo tengo dos obras artísticas relacionadas que se dice tituladas Mururoa Mon Amour, que ahora no sé si las pondré, igual, en homenaje al Rainbow Warrior y en homenaje al Greenpeace, y en protesta por la agresión francesa al medio ambiente, con las pruebas de Mururoa. ¿Qué pasó con el Rainbow Warrior? Pues el gobierno francés lo dinamitó en el puerto de Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan ustedes de los ecologistas del movimiento verde, de los verdes alemanes? ¿Dónde están los verdes alemanes? Pues están en el gobierno, con subvenciones del gobierno. Y ya están completamente domesticados. ¿Qué pasa con los grupos ecologistas? Pues ya reciben subvenciones del gobierno, ya están domesticados. Un día haré un vídeo solamente dedicado a los ecologistas, porque necesitan que también sacarle las castañas, sacarle los colores de la cara a esta gente, que nosotros nos creíamos que eran nuestros usuricatas, y resulta que
ya se han pasado al bando contrario. Entonces, ¿cuál es el papel? Tenemos algunos suricatas que den la voz de alarma. Pues aquí tienen uno. Y tengo compañeros y conozco gente, que ustedes los conocen por sus vídeos, que también se juegan la piel para proteger al resto y avisarles. Como uno de los que he tenido una cierta amistad, el último que han hecho desaparecer es Rashid Buttar. Rashid Buttar, que coincidí con él y se comprometió, dice, si me envías la traducción de mi trabajo, dice, lo voy a publicar. ¿Y sabe el que dijo Dietrich Klinghardt en uno de sus vídeos? Pues el trabajo de este biólogo que habla sobre la 5G y ha escrito sobre el esto no lo van a publicar, no van a permitir que esto se publique, porque es demasiado fuerte y los pone muy en evidencia. Pero bueno, dejemos esto aparte. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Porque les voy a dejar con la mala noticia. No, tenemos una solución. Tenemos una solución. Lo que pasa es que no lo sabemos. Toda esta gente que toma decisiones importantes sobre la mayoría o la minoría, que son los que dirigen, no los hemos votado. Y los segundos de a bordo, que son los representantes estatales de esta gente, pues estos sí que los hemos votado. Y si los seguimos votando, seguirán haciendo lo mismo. Y nada de esto que estoy diciendo en estos vídeos está en su programa electoral. No les importa lo más mínimo. No les importa lo más... Díganme ustedes un partido político que se haya preocupado por estos temas y lo haya mencionado, aunque sea una sola vez, en una de sus campañas electorales o en uno de sus programas. Por mientras ustedes lo permitan, esta gente seguirá haciendo lo mismo. Y jugando con su salud. Y al final consiguen lo que ya estoy repitiendo demasiadas veces. Estos que están arriba. Más muertes y más negocio. Están utilizando la atmósfera que no es de su propiedad, que es de nuestra propiedad, sin pedirnos permiso y encima modificándola para producir efectos contrarios a lo que nos dicen. Nos dicen que esta geoingeniería sirve para frenar el cambio climático y disminuir la temperatura. Falso, mentira. Aumentan la temperatura, fomentan el cambio climático, aumentan el número de muertes y hacen un gran negocio. Y nada más. Buenos días y que ustedes lo pasen bien.